Nada, ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Que, vamos a comenzar primero de todo con un deseo de salud para todos aquellos presentes, de los que estéis en directo y por supuesto para los que podáis ver esto en diferido. Creo, como hablaba hace un momento con Marta, la responsable de Colima, creo que la salud se ha convertido en el nuevo dinero, ¿no? Entonces, bueno, espero de corazón que tengáis salud. Y bueno, y sobre todo dar las gracias también a Colima por crear estos encuentros, por crear este espacio virtual en el cual, pues bueno, a mí me han rescatado de un silencio mediático en redes y demás, que comprenderemos al final de este encuentro. Y bueno, pese a ello, creo que siempre estoy abierto a participar en cualquier iniciativa de Colima y sobre todo viniendo de Marta por su visión, por su intuición y por su capacidad, ¿no? Así que bueno, creo que el agradecimiento se lo debemos principalmente a Colima por haber generado este espacio. Simplificando un poco el encuentro, y me gusta llamarlo encuentro porque en el encuentro hay dos partes, está tu parte y está mi parte. Y en ese sentido quiero hilar un poco, crear simplemente y brevemente un marco a partir del cual podamos luego dialogar. En ese sentido voy a hacer una breve exposición, voy a intentar ser lo más breve posible, voy a intentar ser lo más claro, lo más sincrético y al final, si te parece bien, pues bueno, si tienes alguna duda o quieres comentar algo, pues va a ser totalmente bienvenido. En ese sentido, haré toda la exposición, no voy a estar pendiente del chat, no tengo acceso al Facebook Live del mismo modo, así que nos lanzamos, si te parece, a la aventura esta y al final nos encontramos en una pequeña conversación. Pues Habitar, se me ha hecho un pequeño guión para no perderme, así que si me ves que se me va la vista es por eso, ¿vale? Porque voy apoyándome en el guión. Voy a ser un poco hermético hasta que consiga desvelar el habitarse, ¿no? Y en ese sentido daré un gran giro, un pequeño circunloquio y luego llegaremos al meollo de la cuestión. Para ello quería empezar invitándote bueno, a tener todo esto, como digo, en el libro, ¿no? Vamos a hacer un poco de product placement, el domador de cerebros, pero con todo el sentido del mundo, porque inicié este libro con un extracto de uno de los viajes de Buda. Probablemente muchos ya lo habréis leído porque tenéis el libro, pero me apetece recalcarlo porque es un buen filtro antes de iniciar cualquier tipo de encuentro, ¿no? Entonces voy allá, lo leo, es muy breve y espero que llegue donde tiene que llegar. Dice el Buda en su visita a la tierra de los Kalamas. Dice, no creas en el valor de las tradiciones, aunque hayan sido honradas durante muchas generaciones y en muchos lugares. No creas nada por el solo hecho de que mucha gente lo crea. No creas en el valor de las antiguas epopeyas. No creas en lo que tú has imaginado pensando que te has sido inspirado por un dios. No creas nada que se base solo en la autoridad de tus maestros o de los sacerdotes. Tras haberlo examinado, crees solo lo que tú, por ti, hayas puesto a prueba y te haya parecido noble, y lo que es para tu bien y para bien de los demás. Bueno, así comienza el domador. Y así podríamos terminar el encuentro, ¿eh? Porque aquí hay suficiente material para estar una temporada larga ahondando en ello. En definitiva, como siempre digo, esto es una invitación, es como un cóctel y van a ir pasando bandejas. Toma lo que realmente de lo que te sientas atraído o atraída. No tienes por qué creer nada absolutamente que no se haya alineado con tu corazón, con tu pensamiento y con tu estado de conciencia actual. Con lo cual, este es el pequeño aperitivo antes de empezar. Entonces, en este sentido, normalmente cuando me encuentro en sesión, en cursos, en formaciones y demás, llevo ya bastantes años en ello, siempre me gusta compartir una posición vital desde la que vivir los acontecimientos que nos suceden en la vida, ¿no?
Y esto lo suelo llamar la segunda derivada. ¿Y qué es la segunda derivada? Bueno, pues para conocer la segunda derivada, como hacíamos en matemáticas, tenemos que conocer primero la primera derivada. Y la primera derivada, para mí, no es otra cosa que la realidad plana, lineal y sencilla, vamos a decir, en la cual nos movemos cotidianamente. Y en la cual no tiene mucho más historia, es decir, es lo que hay. Un conflicto es un conflicto, un virus es un virus, una alegría es una alegría, un acontecimiento es como tal, como se muestra, lineal, ¿no? Plano. Ahí llegamos prácticamente cualquier persona en cualquier estado de conciencia. Es lo que es lo que percibo. Más allá de todo esto, y está contrastado, ya no solamente por quien te habla desde este lado de la cámara, está contrastado desde hace milenios, hay una segunda derivada. ¿Cómo entendemos la segunda derivada? Pues bueno, como estas muñecas, yo recuerdo que tenía mi madre en casa cuando éramos pequeños, unas muñecas rusas que se llaman matrioscas, que bueno, tú ves la muñeca, la primera, la grande, y te encuentras pues con la matriosca, no tiene más misterio, la ves. Pero curiosamente, si desenroscas esta matriosca, aparece otra matriosca dentro. Vaya, esta es la segunda derivada. Y esta segunda matriosca nos cuenta otra historia que sí, que tiene que ver con la primera derivada, pero es una historia mucho más profunda, tiene otra lectura, tiene otro significado, tiene otra nueva información. Y detrás de esta hay una tercera derivada y una cuarta derivada, pero bueno, vamos a quedarnos en esta segunda derivada. Esto es algo a lo que invito constantemente, ¿no? Y normalmente es más natural o más asequible cuando tenemos conflicto, aunque también es cierto que es más difícil entrar en ello en el momento del conflicto. Pero cuando nos damos el permiso de entrar en esta segunda derivada, se empiezan a revelar matices de la vida que a priori no estaban disponibles para nosotros. Y la segunda derivada no suele ser común a todas las personas. Una segunda derivada de un mismo acontecimiento puede ser absolutamente diferente para cada una de las personas. El reto o la oportunidad estriba en aproximarme a esta segunda derivada, indagar en ella, darme el permiso para rascar un poquito por encima de la superficie, de ir quitándole capas a esta cebolla. Que esta cebolla no es otra cosa que uno mismo, y uno mismo en el nivel de conciencia en el que se encuentra. Entonces, esto vendrá, terminaremos habitándonos, pero estamos haciendo el pequeño recorrido este del que hemos hablado al principio. Dicho esto, teniendo en cuenta la segunda derivada, creo que es tremendamente, bueno, siempre es de actualidad, ¿no? El punto es que ahora nos encontramos en un momento muy, muy, muy interesante de buscar segundas y terceras derivadas. Pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde vamos a buscar esa segunda o tercera derivada? Desde un acto de conciencia. Y normalmente lo que se nos requiere es elevar conciencia para poder acceder a una nueva derivada, para ver más allá de lo que la vida me está ofreciendo como algo plano, como algo lineal, como algo cotidiano, como algo que se repite, como patrones. Si nos quedamos ahí es absolutamente válido y perfecto. Ahora, mi invitación es que busques un poquito más allá de lo que la vida ofrece como algo plano, ¿no? Independientemente de dónde proceda el estímulo. Otro factor, vamos a ir sumando factores. Decía Luis Hay, que era una persona que trascendió y dejó un interesante legado, que siempre todo es completo, perfecto y entero. Con esta frase también podríamos dejarlo aquí. Esto es como el Kalama también, ¿no? Del Buda. Todo es perfecto, completo y entero. Y ahora me tiro a la piscina y digo que vivimos un momento completo, perfecto y entero. Y siempre es así. ¿En qué momento no se manifiesta esta perfección, esta completitud? En el momento en el que yo y mi filtro y mi grado de conciencia no me permite acceder a lo que hablamos antes, a esta segunda derivada. Normalmente, a medida que avanzamos en las segundas y terceras derivadas, en esta lectura más profunda de la vida y de sus acontecimientos, empezamos a percibir esta perfección. Solamente hay algo que nos coloca en un lugar de percibir que algo no es perfecto. Y esto es el ego, ¿vale? Entraremos luego en ello. Entraremos además a nivel práctico, ¿vale? Porque todo esto, pues sí, suena muy bonito y queda magnífico a nivel teórico, pero hay que aterrizarlo. Lo aterrizaremos al final.
cómo observo o cómo me permito el llegar a percibir que todo es perfecto, completo y entero. Para mí hay dos grandes filtros. Uno es el macro y otro es el micro. Y esto, obviamente, nos podemos referir igual al Kybalión, bueno, ciertas escuelas herméticas, cuando hablan de que lo que es arriba es abajo, ¿no? Lo que es afuera es adentro, igual. Entonces, si te paras a observar en la naturaleza, y entiendo por naturaleza a nivel macro, o la naturaleza macro, por decirlo de alguna manera, el modo en el que se comporta la Tierra, en sus mecanismos, en todo lo que sucede a nivel planetario, sin intervención humana. Ahí hay una perfección absoluta. Te puedes fijar en el funcionamiento simplemente de un árbol, de una hoja, sus haces, su tallo, cómo se nutre, cómo está en perfecto equilibrio con el ecosistema. Incluso cuando la mano del hombre genera o intenta generar un desequilibrio, consciente o inconscientemente, la naturaleza tiende a autorregularse. Se produce una autorregulación que vuelve a depositar todo al equilibrio. Porque queramos o no, hagamos o no hagamos, todo está siempre en equilibrio. Es esta perfección, todo es perfecto, completo y entero, siempre. Ahora, cuando hemos pulsado en un lado, es como los vasos comunicantes, ¿no? Cuando yo pulso de un lado, pues en el otro lado se comunica buscando el equilibrio. Es uno de los principios de la física del equilibrio. Todo cuerpo sometido a un desequilibrio tiende a buscarlo naturalmente. Igualmente, a nivel micro, si nos paramos a analizar nuestras células, nuestro organismo, esta máquina que habitamos, absolutamente perfecta, absolutamente coordinada, creo que ninguno de nosotros hacemos absolutamente nada cada mañana cuando nos levantamos porque nuestro corazón se ponga a latir, porque nuestra sangre llegue hasta los órganos, y así con todo. Es decir, no hace falta hacer absolutamente nada para que se mantenga el equilibrio. Ahora aparece la enfermedad y el cuerpo empieza a movilizar una serie de mecanismos para recuperar su equilibrio. Y quito cualquier tipo de connotación negativa acerca de los desequilibrios o de la enfermedad como tal, porque al final hay información. Esta es otra vez de nuevo la segunda derivada. Cuando nace cuando nace la enfermedad hay una información. Y es una información que se averigua en la segunda derivada o en la tercera derivada. Poca capacidad tenemos nosotros para controlar, por decirlo de alguna manera, realmente nuestro organismo, al igual que el planeta, ¿no? Y una de ellas es la respiración. Nosotros tenemos una capacidad consciente y voluntaria sobre nuestra respiración, en la cual dice, sí, sí, no, yo aguanto la respiración, ahora la modulo, ahora la utilizo de una forma, ahora de otra, pero cuando no hago absolutamente nada, mi respiración sigue un tempo, sigue un mecanismo, sigue un funcionamiento en el cual yo no tengo nada que hacer para que funcione perfectamente. Este es el equilibrio natural del que hablo, el equilibrio macro que existe en las estrellas, en el funcionamiento de las órbitas de los planetas. Todo sigue un orden y un patrón absolutamente natural, coordinado, perfecto, completo y entero. Y esta es la maravilla de la vida, ¿no? Nos perdemos cuando no comprendemos esto, cuando empezamos a atisbar o cuando empiezan a hacer el miedo. Al final el miedo, digamos que es el mecanismo que me indica no que algo fuera está desequilibrado, sino que la percepción o mi nivel de conciencia desde el cual yo estoy percibiendo la realidad está desequilibrado. Es decir, cada vez que nazca el miedo en ti, te animo a buscar en tus mecanismos internos. No busques fuera. Fuera siempre está todo en equilibrio. Incluso tú estás en equilibrio. Pero hay una parte que percibe a través del filtro del miedo que hace que todo esto parezca desequilibrado. Te animo incluso en el momento actual a que busques cuántos factores exógenos a ti de miedo se pueden estar generando. Creo que tienes por lo menos los dedos de una mano para contar suficientes elementos, suficientes ingredientes en el terreno de juego en el que nos encontramos que inducen este miedo o que pueden despertar este miedo. Pero si tú conectas realmente con una parte esencial de ti, cuando alejas el ego del análisis, este miedo se diluye. No hay nada que temer. Está todo en equilibrio, es todo perfecto. Y sí, podemos hablar de la muerte también, aunque no es el foco de este encuentro, pero la muerte tiene mucho que decir. Otro de los grandes tabúes de nuestra sociedad occidental, que en Oriente, y sobre todo en tierras indígenas,
es algo cotidiano, es algo natural y es algo con lo que se trata con absoluta normalidad, porque forma parte del equilibrio. Bueno, seguimos. ¿Cómo habito este equilibrio interno? ¿Cómo despierto en mí esta capacidad de ver y percibir, alejado del miedo, de sentir el equilibrio, de sentir y percibir que hay unas fuerzas ajenas a mí, que yo no tengo absolutamente nada que hacer y no puedo hacer absolutamente nada, incluso en mi interior, para regular algo? No hay nada que regular, está todo absolutamente regulado. Pues la herramienta, o una de las muchas herramientas, pero esta es una de las grandes herramientas, es el silencio, curiosamente. ¿Y cómo fomento o cuál es el camino para fomentar o desarrollar el silencio? Ahí podríamos hablar largo y tendido aquí, porque es un tema, yo diría, casi ilimitado, ¿no? Pese a la paradoja del silencio que parece un vacío. Distingo, o creo que podemos distinguir, dos grandes áreas de silencio. Por un lado, silencio interno y por otro lado, silencio externo. Y aquí vienen las propuestas prácticas, donde anclaríamos un trabajo cotidiano para habitar este silencio que me permite o que destapa esa segunda derivada de la vida, esa tercera derivada de la vida, ese silencio que me permite, que me habilita para percibir el equilibrio, pese a que las formas externas me puedan estar induciendo un determinado desequilibrio, un hipotético desequilibrio, que al final este silencio no va a hacer otra cosa que revelarme que lo único que está en desequilibrio soy yo mismo. Y soy yo lo que tengo que equilibrar. Que curiosamente me equilibro también a partir del silencio. Entonces, silencio interno. Para el silencio interno hay muchas herramientas otra vez, pero voy a compartir contigo una serie para, bueno, si te apetece jugar con ello en este tiempo que creo que es absolutamente recomendable. Uno de ellos es el evitar la especulación. Las propuestas que voy a hacer básicamente están vinculadas con la negación de, ¿vale? Hay mucha negación, en negación de determinados aspectos, pero que casi todos van a ir vinculados a una mente egoica, ¿no? Va a evitar, las propuestas que te voy a hacer van a evitar la vinculación con el ego. Entonces, el primero de ellos es evita especular, no especular. La especulación nace de la incertidumbre. Ahora yo te preguntaría, dime tú en qué momento de tu vida no hay incertidumbre. ¿Crees realmente que este momento que estás viviendo es diferente al que vivías hace 3 años? No hay diferencia alguna. La diferencia la marca la percepción desde la cual yo me estoy manejando. De nuevo, hay que buscar el equilibrio en uno. De modo que evitar la especulación es uno de los grandes regalos que te puede colocar en el presente. Porque en definitiva no tenemos otra cosa más que este momento entre tú y yo. Incluso cuando esto se vea en diferido, no existirá otra cosa más que este momento entre tú y yo. No hay nada más. Y esta es la invitación, en cada momento conectar con lo que tiene cada momento. ¿Cómo conecto en el momento con lo que tiene el momento completo para mí? A través de los sentidos. ¿Vale? No me voy a extender mucho en cada una de las áreas, pero a través de la conexión de los 7 sentidos encontramos las referencias para anclarnos en el momento presente. Y a partir de ahí es de donde se manifiesta estas segundas derivadas de las que estábamos hablando y este equilibrio en el que siempre vivimos. Otra de las grandes áreas que contiene o bajo el paraguas del silencio interno, después de no especular, podríamos hablar de no juzgar. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando juzgo? Cuando estoy constantemente con una mente volcada a la crítica, al juicio, ya sea de personas o de acontecimientos. Me estoy alejando de mi centro. Estoy volcando mi centro en algo que no me pertenece, en algo que absolutamente desconozco y no controlo, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Podemos estar emitiendo juicios acerca de todo lo que está ocurriendo, pero es absolutamente ajeno a mí. No aportamos absolutamente nada más que ruido a nuestra mente. En esta línea,
con el no juzgar aparecería también el no criticar, el permitir que las cosas se manifiesten como sean. Da igual la opinión que tengas, no importa tus creencias, no importa la experiencia, no importa lo que hayas vivido antes. El juego es permitir que las cosas sean y se manifiesten como son, pese a que a nuestra vista se manifiesten de tal manera que no encaje con nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de creencias. Por último, otra de las grandes patas, otro de los grandes pilares que sostienen el silencio interno, es intentar alejarnos de formulaciones o de vivir a partir del ego. Esto es enorme también, es otro de los grandes paradigmas. Pero aquí te animo, por ejemplo, a poner la atención en el verbo, en la palabra. Observa dentro de este silencio interno cuántas veces cotidianamente utilizas el yo, o utilizas el me, o el a mí, o cualquier derivada de todas estas. Porque aquí se está revelando muchísima información. Ojo que no estoy exponiendo que esto sea positivo ni negativo, me salgo totalmente de la visión dicotómica de lo bueno y lo malo. Simplemente te animo a que en este silencio interno, al trabajarlo, se vaya a despertar en ti una nueva consciencia. Y en esta nueva consciencia es a partir de la cual vamos a poder interpretar la vida desde otro paradigma. Fíjate, me vienen a la cabeza ahora, hablando del silencio, algunos experimentos que se han hecho en Harvard, curiosamente. Uno de ellos, creo que lo he compartido alguna vez en redes sociales, uno de ellos era tan sencillo como coger a un grupo de personas, se les metía en una habitación y se les decía de antemano, porque podría ser otro experimento distinto, pero bueno, se les decía que iban a permanecer durante 15 minutos metidos en una habitación donde no tenían ninguna opción más que permanecer en esa habitación en silencio. Y se les daba una alternativa. Puedes permanecer estos 15 minutos en silencio o tienes aquí un aparatito en el cual te puedes aplicar una descarga eléctrica. Sí, una descarga eléctrica. Bueno, pues las cifras son, ahora no son sorprendentes, ¿no? Si nos damos un poco cuenta del tiempo o de los tiempos que estamos viviendo, la cifra nos sorprende, pero un 65% aproximadamente de los hombres prefirió darse descargas eléctricas antes que permanecer 15 minutos tranquilo, en silencio dentro de la habitación. Y un 25 aproximadamente por ciento de mujeres optó también por la descarga eléctrica, ¿no? Por aplicarse una descarga eléctrica en su cuerpo. Creo que esto revela bastante e interesante información de los tiempos que vivimos, ¿no? Decía Blaise Pascal que lo peor... a ver, voy a estropear la frase. Uno de los peores daños del hombre de la actualidad, de su siglo XVIII, era el no saber permanecer en silencio en una habitación. Estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Con lo cual, imagínate, ¿no? Transitar el silencio, este silencio interno. Otro de los experimentos, muy interesante, este es más reciente, se hizo a través de una aplicación. Se creó una aplicación donde se invitó a cerca de 2.500 personas a participar en el modelo beta, ahora está público. Y en este modelo beta había gente de todo, desde los 18 hasta los 88 años. Se les interrumpía a lo largo del día en diferentes momentos y se les preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Y dónde estaba tu mente en el momento de que estabas haciendo lo que estás haciendo? Entonces saltaba la aplicación, cogían el móvil, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Dónde estaba tu mente? Pues mira, estaba pensando en las vacaciones. ¿Dónde estaba tu mente? Estaba pensando en la hora de salir. Estaba en no sé qué. El caso, menos de un 50% de las personas reconocían que su mente no estaba en el momento presente, sino que estaba navegando en el pasado o en el futuro, pero se estaban perdiendo la vida del momento presente, ¿no? Es otra vez lo mismo, es tanto el pensamiento que se va al pasado como el pensamiento que viaja hacia el futuro está navegando en ruido. El pasado no lo podemos cambiar y el futuro es impredecible, no está en nuestra mano. Por muchos sueños, por mucho que creemos, por mucha elaboración mental, no está en nuestra mano. Es absolutamente incierto. Es incierto incluso en los próximos 5 minutos, no sabemos qué va a pasar en ellos. Pero pese a eso, un 50% de las personas
optan por renunciar a su realidad a cambio de pasado o futuro. Dicho esto, bueno, el paraguas del silencio interno, y abrimos el otro paraguas, el silencio externo. El silencio externo, por hacer una metáfora, bueno, vamos a hacer la broma, lo considero como una dieta, ¿no? Del mismo modo que trabajamos en un acto de cuidar nuestra salud y medimos calorías y cuidamos los alimentos no procesados y cuidamos de tomar suficiente fruta y cuidamos... Creo que hay que hacer una dieta, entendido como dieta el cuidar lo que consumimos a través de nuestros sentidos, una dieta de silencio. Y con esto tampoco estoy diciendo quedarnos en absoluto silencio y vivir una vida monacal cuando no hemos elegido ese camino. Pero sí que es interesante el cuidar qué introduzco a través de mis sentidos. Qué estoy introduciendo a través de mi vista, qué estoy introduciendo a través de mis oídos, obviamente a través de la boca el alimento, y qué estoy introduciendo a través de mis sensaciones. Porque cotidianamente todavía dedicamos demasiado tiempo al ruido. Y hay muchísimo ruido. Y entendamos el ruido como el alimento procesado, ¿no? Mucho consumo de alimento procesado termina por afectar mi salud. Esto ya es matemática. Mucho alimento auditivo, visual, que no va amparado por un silencio, al final genera daños de la misma manera que generan los alimentos. De modo que la otra invitación es a trabajar en el silencio externo, a medir, a cuantificar qué estoy consumiendo, cómo lo estoy consumiendo y cuánto de todo ello estoy consumiendo. Ver un poco las variables en las cuales me deposito, ¿no? Entonces, mediante la suma del silencio interno y el silencio externo, nace en mí, naturalmente, una nueva percepción que me va a aproximar a percibir la realidad desde otras perspectivas. Y esta percepción, curiosamente, puede ser coincidente con la de otras personas o no. En cualquier caso, te va a colocar en una situación de poder, en una situación de empoderamiento personal. No sobre los demás, sino sobre ti mismo o sobre ti misma. Que en definitiva creo que es el reto que todos tenemos, el conquistarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay otra... Bueno, el otro día también hablaba del oráculo, del texto que aparece en el oráculo de Delfos, el conócete a ti mismo. Esto hace ya siglos de ello, pero seguimos insistiendo en ello y por desgracia seguimos buscando fuera y seguimos buscando referencias externas y seguimos apoyándonos en el exterior, cuando las respuestas y prácticamente todas las soluciones proceden del interior. Obviamente podríamos hablar de la meditación también. Hoy no voy a entrar en ello porque creo que soy tremendamente pesado ya en redes sociales con la invitación a transitar aspectos meditativos, pero sí que te voy a dejar la invitación a poder respirar en el silencio. El otro día analizaba y deshaciendo un poco el paradigma este de que la meditación es un silencio, silencio interno significa que no pienso nada y eliminar pensamientos, en absoluto. Simplemente se trata de poner consciencia, de ser consciente de qué estoy pensando, cuándo lo estoy pensando, cómo lo estoy pensando, en qué momento aparece ese pensamiento. A mayor nivel de ruido en la vida de cada uno, menor es nuestra capacidad de percibir el mensaje que manda nuestro cuerpo. Es decir, si mi conciencia me está mandando mensajes de valor, pero yo transito en un nivel de ruido externo y un nivel de ruido interno grandísimo, todo esto pasa desapercibido. Es como estar agitando las aguas constantemente en busca de peces y toda la arenisca que sube no me permite ver lo que yo busco, que al final son peces, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita. No sé si hay demasiada carne sobre el asador o no hay demasiada carne. ¿Me dais algo de feedback por el chat? Seguimos con hambre. Vale. Bueno, el reto, como digo, es la esencia de todo esto. Al final es un poco el título del encuentro, ¿no? El habitarse. Y habitarse requiere, en definitiva, de silencio.
No hay grandes misterios. Al final, las cosas más sencillas de la vida tienen o recogen las grandes respuestas, recogen nuestra necesidad. Y el habitarse, para habitarse, es absolutamente necesario e imprescindible silencio. Silencio interno y silencio externo. Para mí, en mi experiencia personal, sí, tienes 40 propuestas para ir navegando en el libro a un proceso de recogimiento, de reconocimiento personal. Pero para mí la gran propuesta, incluso hablo de ella en el libro y te doy metodologías y demás, es el tema de la meditación. Para mí la meditación, desde lo más sencillo además, es decir, si nunca has meditado, eh, como hablaba el otro día con una persona, eh, si ya meditabas antes, creo que vivimos tiempos donde hay que hacer un énfasis en la mejora cualitativa de la meditación. No se trata tanto de la cantidad, sino de hacer énfasis en la calidad de la meditación en estos momentos. Y si no has meditado nunca o no te has aproximado nunca a ti mismo, creo que es un paradigma en el que estamos viendo que el que no quiera verlo está entrando en grandes dosis de lucha interna. ¿Por qué? Porque nos seguimos empeñando en llenar esta habitación vacía de cosas, de estímulos, de referencias. Cuando la invitación, cuando nos han dicho, haz esto, que es quédate en casa, al final la invitación es quédate en casa, en tu propia casa, en tu propio hogar. Allí donde estés, siempre tú vas a ser tu hogar. Y la invitación es a entrar. El problema es que a nivel social, fíjate con los dos ejemplos de Harvard, hay cientos. Me gusta mucho el trabajo de Michael Van Kooyen, que es un neurocientífico que ha investigado acerca del silencio. Y la verdad que los experimentos son aterradores en el sentido de que la mayor parte de las personas no se han dado el permiso de habitarse, de conocerse, de escucharse en un silencio. Y es normal, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo he dejado una habitación durante toda mi vida sin entrar en una casa y voy a abrir, obviamente está claro lo que me voy a encontrar. Pero cuanto más tarde en poner orden en esta habitación, tanto más me va a costar. Con lo cual, creo que nunca es tarde para lanzarse. Te dejo con un método sencillo, por si todo esto al final te anima a lanzarte a este autodescubrimiento. Además de los ejercicios que te he propuesto de silencio interno y silencio externo, proponte durante una semana quedarte en silencio durante un minuto. Simplemente observar. ¿Y qué observo? Lo ideal es que pongas tu foco a la respiración, ¿vale? Quédate con tu respiración y simplemente un minuto. Además, ponte un cronómetro para poder cuantificarlo, que el cronómetro te saque de ahí. No te quedes más tiempo, un minuto. Deja pasar ese minuto y al día siguiente repites, un minuto, un minuto. A la siguiente semana, otro minuto, 2 minutos. Y así ve subiendo progresivamente, semanalmente. Y esto es una manera, como los hornos, estos que hacen pirólisis, que es una autolimpieza, pues vas a ver cómo progresivamente tu capacidad de percepción, como tu consciencia, empieza a atisbar, empieza a percibir esos pequeños destellos de que hay algo más alrededor, que hay información para ti. Y no es que la información vaya a aparecer a raíz de hacer esto, la información siempre está presente alrededor de ti. La diferencia es que no te has dado el permiso para percibir esa información. Y esto es lo bonito, que al final la vida está constantemente lanzando globos sonda, pero nosotros estamos tan distraídos hacia afuera que nos estamos perdiendo todas estas balizas, todas estas señales que nos manda la vida. Y es constante, créeme que es constante. Porque cuando hacemos un proceso de coaching o terapia o nos encontramos, ¿por qué normalmente otra persona tiene esa capacidad de ver lo que tú no alcanzas a ver? Porque esa persona que está colocado en el lugar de acompañarte a hacer ese viaje te va dando las pequeñas pautas para que tú aprendas a dirigir la mirada hacia donde están saliendo las señales, porque normalmente hay un exceso de ruido en la vida. Con lo cual, simplemente se trata de aplicar silencio. Silencio y recogimiento. Y creo que ahora viene, vamos, quizá me equivoque, pero para mí, blanco y en botella, ¿no? La invitación de ahora es habítate, date el permiso de estar contigo, date el permiso de reconocer tu casa, date el permiso de visitarte, conócete a ti mismo, ¿no? Como decían. Bueno, no voy a añadir más leña. Me apetece, porque tenemos el tiempo contado, me apetece mucho que lancéis dudas, preguntas, reflexiones o cualquier cosa, de verdad, sin problema, porque estoy totalmente abierto a poder compartir lo que me requieras.
Voy a mirar el chat y eneagrama. Al final, fenomenal. Dice por aquí Gon que él trabaja con el eneagrama. Esto como para mí hay dos herramientas tradicionales que son como lo llaman la llave dorada y la llave de plata, que una era el tarot y otra es la astrología, pero a medida que vamos avanzando en consciencia como humanidad van saliendo otra serie de herramientas y de lo que se trata es, bueno, pues de ver cuál te sienta mejor, ¿no? Es como cuando vas a probarte una prenda y, bueno, voy a vestir esto. Bueno, pues yo me he visto con eneagrama, yo me he visto con astrología, yo me he visto con meditación. Es perfecto, siempre y cuando tú tengas una noción, una referencia de que el punto en el que naciste en esa disciplina y el punto en el que te encuentras son diferentes, ha habido una evolución, es absolutamente perfecto. Todo va madurando, de hecho, irás probablemente navegando en otros mares, en otras disciplinas, y el punto está en tomar acción hacia uno mismo. Ojo, que no es hacia afuera. No nos perdamos, como dice la frase, cuando el maestro señala la luna, el necio se fija en el dedo o algo así, ¿no? No es el dedo, se fijan en el dedo que señala la luna. Cuesta mucho empezar con la meditación, claro. Es que todas las cosas de valor en la vida tienen un pequeño esfuerzo. Hay que pagar un pequeño precio. Para todo hay que pagar un pequeño precio, ¿no? En el libro hablo de, cuando los niños pequeños están creciendo, pues sienten dolor en las articulaciones, hay un dolor, todo crecimiento conlleva un dolor. Entendamos ese dolor como ese pequeño precio que estamos pagando por crecer, ¿no? Aquel que quiera acceder a sí mismo desde la comodidad, desde la cuchara que me la dan ya para tragar directamente sin tener que masticar, pues accederá a un nivel diferente a cuando haces un pequeño esfuerzo, ¿no? Y no hablo del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, del sudar, del dejarme tal, sino de poner voluntad en ello. Sigo leyendo. Qué difícil el autoconocimiento. Fíjate, más que, perdonad que no lea los nombres del chat porque se me junta todo aquí y me lío. Qué difícil el autoconocimiento. Realmente no es difícil. La barrera realmente que tenemos que superar no es la de la dificultad, sino del miedo a qué me voy a encontrar. Normalmente, la barrera que más grande se erige ante nosotros cuando vamos a profundizar en nosotros mismos es el del miedo a qué me voy a encontrar. Porque en el momento que empiezas a acceder a ti, ¿cómo puedes estar mal en tu propia casa? Esto, de todas formas, claro, me lo tienes que creer a priori, pero a medida que vas entrando, vas descubriendo las maravillosas bondades que tiene cada uno para sí mismo. Y en el momento que uno florece, entrega su aroma a los demás. Y es que esta es la historia. No hay que ir entregando aroma hacia afuera, sino el aroma es una consecuencia del trabajo interno, ¿no? La realidad es neutra y lo que nos sucede es lo que decidimos hacer con la realidad. Efectivamente, creo que dedico eh, varios capítulos del libro a este aspecto que me parece absolutamente nuclear. La vida no es igual para cada una de las personas. Podemos estar contemplando un mismo acontecimiento, dos personas distintas y ver cosas absolutamente diferentes. Al final, todo lo que nos sucede está orquestado bajo un orden natural que tiene un sentido para nosotros. Y este es el verdadero juego, el descubrir qué mensaje está trasladándome la vida a mí. ¿Para qué? Para que yo haga mi salto, ese salto interior, ese salto de conciencia que se me está requiriendo. Con lo cual, poco importa. Por eso decía antes en el silencio interno, no juzgar, porque no hace falta juzgar el camino ajeno. Lo que tengo que estar es con el foco interno, viendo dónde estaba, dónde estoy, cómo se van manifestando a mi alrededor los acontecimientos y cómo estos acontecimientos me hacen vivirlo desde una posición u otra. Se trata de respetar a la otra persona, respetar al resto del mundo y recogerme en ver cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo, porque esto realmente es lo único válido, lo único cierto, que es el punto en el que yo manifiesto esta alquimia interior para poder trascender el acontecimiento que la vida me coloca como reto. Sigo leyendo. Hay que pagar el precio de conocerse cada uno. Sí, obviamente, pero es el mejor de los precios que se puede pagar. ¿El ruido interno son los pensamientos? Si se quitan los pensamientos, ¿qué vemos que nunca hemos visto? Estas son dos muy buenas preguntas. ¿El ruido interno son los pensamientos? Ojo, no podemos deshacernos de nuestra capacidad de pensar. Es inherente al hecho de ser humano. En el plano en el que estamos,
El pensamiento es cotidiano. Ahora, hay un nivel de ruido de pensamientos que son absolutamente innecesarios, que era lo que comentábamos antes. ¿Cuáles son? Los que me depositan en el pasado, a rumiar una película del pasado, o los que me llevan al futuro a especular, otra vez silencio interno, a especular sobre lo que puede pasar, lo que podría ocurrir, lo que no podría ocurrir. Todo esto es ruido. Cuanto más ruido tengo en mi interior, es decir, cuanto más estoy depositado en el pasado o en el futuro, me pierdo lo que es de verdad, que es el pensamiento presente, que es aquello que nace de mí en este momento, que es de verdadero valor. ¿Ante qué? Ante el reto que me esté colocando la vida delante de mí. Con lo cual, pensamientos siempre va a haber. Ahora, se trata de tener los pensamientos de valor, aquellos que están alineados con este momento. Todo lo demás es ruido. Mientras yo no elimine todo este ruido, me va a costar mucho comprender cuáles son los pensamientos de valor, que son los que se están manifestando en este preciso momento. Si se quitan los pensamientos, ¿qué vemos que nunca hemos visto? Si quitas los pensamientos, ¿qué verás que nunca has visto? Te devuelvo la pregunta para que me la contestes, porque esto al final, lo que decía, es un trabajo interior de cada uno. Y muy probablemente coincidiremos en determinados aspectos y muy probablemente alcances una consciencia que otras personas no hayan alcanzado, pero es absolutamente perfecto. Da igual lo que encuentres. El reto es eso, darnos el permiso para encontrarlo. Esto deberían integrarlo en las escuelas y desde pequeños, ya. Pero bueno, vivimos en un sistema en el que a priori parece ser que no interesa que haya un grado de conciencia mayor, aunque parece que ahora nos han hecho una pequeña invitación a hacer este pequeño saltito, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Quizá la parte más difícil es aceptar y respetarse uno mismo. Sin duda, somos todo, somos el juez, el verdugo, el amante, el amigo, el traicionero, todo se produce en nosotros. Si este es una vez trascendido esto, una vez interiorizado este hecho, todo lo demás se trata de ponerme en orden. Esto es lo que decía al principio, nos perdemos en las formas, en la primera derivada, porque fulanita me ha dicho, porque menganita me ha hecho, porque hoy en el trabajo. Pero si al final eres tú el eje de absolutamente todo lo que está aconteciendo. Si tú eres capaz de trabajar en tu eje, automáticamente la realidad se transforma. Pero esto no me lo creas, esto de verdad es una cuestión de aplicarlo y a partir de ahí empiezas a ver la segunda derivada, la tercera derivada, empiezas a ver que la vida se comunica contigo a través de diferentes modos de información. Un buen amigo me enseñó un estudio del año de 88 de la aplicación de la meditación y mindfulness sobre personas con ansiedad severa y el resultado es una auténtica pasada. Estoy haciendo precisamente un estudio sobre la ansiedad y la depresión y reclutando información, me parece que, pues sí, me parece que era del 88, tengo los gráficos por allí en el ordenador y hablaba precisamente de esto, ¿no? Hay una reducción drástica. No hay una eliminación porque obviamente la ansiedad, su núcleo es el miedo y la tristeza, su núcleo tiene otra procedencia que probablemente va vinculado a otros aspectos, pero en cualquiera de los casos forman parte de nosotros, no lo vamos a eliminar, porque precisamente la tristeza y la ansiedad dan sentido o polarizan en el sentido contrario a otro tipo de emociones o situaciones, pero es cierto que la meditación y el mindfulness está hiper contrastado. O sea, es otro de los motivos por los cuales lancé las cartas de mindfulness, otro de los motivos por los cuales en el libro hablo de mindfulness y de meditación. Está absolutamente contrastado. Incluso si te diriges con la atención o con la intención sanitaria, ¿no? O de salud, de hacer un enfoque meramente autocurativo. Pero hay mucho más allá. Hay mucho más allá, hay mucha más información, se van a despertar muchísimas más cosas. Tengo además en el curso que tengo publicado de mindfulness un montón de feedback de cosas maravillosas, cosas absolutamente mágicas de las personas que se lanzan a esta aventura, ¿no? de descubrimiento a través de esta herramienta. ¿No es posible que la vida trate de ponerse en contacto con uno mismo a través de ese ruido que consideramos dañino, como una llamada de socorro? Creo que todo al final es información, ¿vale? Por quitarle aspectos o por intentar etiquetarlo de alguna manera, creo que todo es información. Ahora, creo también que cada uno tiene la capacidad de decidir desde dónde quiere vivir el acontecimiento, ¿no? Porque si nos enfocamos en el conflicto, obviamente vamos a vivir mucho conflicto. Si nos enfocamos en evitar el conflicto,
también vamos a vivir mucho conflicto. Con lo cual es una cuestión simplemente de apertura, de permitir que se manifieste lo que se tenga que manifestar, de observarlo sin tomar partido, sin tomar acción, porque muchas veces creemos que tenemos que resolver algo, que arreglar algo, y en el 90% de los casos es simplemente una cuestión de observación y de trascendencia de lo que está ocurriendo. ¿Algún consejo para lidiar con la ansiedad, intranquilidad, cuando no se sabe qué la produce? El- la semilla de la ansiedad es el miedo. Esto es lo que hablábamos al principio. Cuando yo temo algo, disparo un mecanismo en mi cerebro. Se han distinguido al final, a nivel de neurociencia, se distinguen como dos grandes resortes o dos mecanismos, pero vamos, los dos van al sistema límbico del cerebro. Y la fuente o la naturaleza donde nace todo esto es del miedo. Con lo cual la pregunta es, ¿qué te genera miedo? Y me anticipo sin saber la respuesta, pero solamente podemos temer a lo desconocido. Y esto se llama incertidumbre. Y curiosamente vivimos grandes tiempos de incertidumbre. ¿Por qué se está desatando grandes dosis de ansiedad? Porque no sabemos qué va a pasar. Pero es lo que decía al principio. Hace 5 años sabíamos lo que iba a pasar. Hace 15 minutos sabíamos cómo iban a ser este momento de ahora. ¿Sabes cómo van a ser los próximos 5 minutos? Esto es ruido. Cuando yo conecto, y una herramienta muy rápida es cuando yo conecto con mis sentidos, con mis 7 sentidos en este preciso instante, todo el ruido desaparece. Cierra los ojos, respira, intenta captar todos los matices olfativos de lo que te rodea. Después conecta con el oído, intenta captar, hacer un barrido de lo más cercano a lo más externo de los sonidos que te rodean. Siente tu piel, busca tensiones en tu cuerpo, vete liberándolas, vete soltando. Conecta con tu posición física en el espacio donde habitas. Y el séptimo sentido, que es un poco más complejo, es siente el mensaje de tus órganos. Pero bueno, este lo podemos obviar. Conecta todos los sentidos. Y en esa conexión con todos los sentidos, con los ojos cerrados en un primer momento, para facilitar y amplificar el resto, empiezan a hacer mucha información. No trates de cambiarlo, simplemente observa. Se trata de observar y de recoger la información que nos está mandando nuestro cuerpo. Y toda esa información del momento presente. Y ahí empieza a diluirse todo el ruido. Todo el ruido del pasado o todo el ruido del futuro, que el futuro es el que temo, obviamente. Estamos prediseñados para ello. Aunque también es cierto que se va produciendo un mecanismo que es el de la neuroplasticidad, a partir del cual nuestro cerebro empieza a transformarse a medida que más habito el presente. Cuanto más habito el presente, cuanto más me permito el silencio, el cerebro empieza a transformarse y empiezan a abrirse conexiones neuronales que me dejan más tiempo en el presente por defecto. Es decir, por defecto estamos diseñados para prevenir, pero por defecto, cuando comienzo a meditar y a hacer este trabajo de descubrimiento interno y a transitar el silencio, mi cerebro empieza a habituarse a estar en el momento presente. Con lo cual, esa curva de bajada de la ansiedad, depresión y otros mil detalles como este. Sigo leyendo. Uno de mis dichos preferidos es aquel que dice: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Ahí está. ¿Es posible que ese conflicto tormentoso que se desarrolla en nuestro mar sirva expresamente para hacernos evolucionar desde una perspectiva algo alejada del silencio y la quietud? Sin duda, ten por seguro que cada cosa que ocurre en tu vida, en tu momento presente siempre, está diseñada, está ordenada, sigue un patrón para tu crecimiento, para tu evolución. Solamente el rechazo de esto nos deja en la posición donde siempre hemos estado, en la posición de comodidad. Cuando nos responsabilizamos de nuestra vida, cuando tomamos las riendas y nos lanzamos a por el reto que la vida nos está planteando, se produce crecimiento, independientemente del resultado. Como digo siempre, lo importante no es el objetivo, sino la persona que me tengo que convertir para alcanzar ese objetivo. A ver qué veo más. Vale, no sé si en Colima, alguien, Lucía, si hay alguna pregunta en Facebook que me queréis trasladar, porque me he dedicado a las preguntas que iban saliendo por aquí en Zoom. Si me queréis trasladar alguna pregunta, encantado. Vale, no hay preguntas por allí. Pues por mi parte lo podemos dejar aquí.
Os agradezco de todo corazón a Colima por la oportunidad que nos ha brindado de encontrarnos y a ti por haber asistido, por haberte encontrado, por haberme aportado tu soporte. Y bueno, será un placer seguir en contacto. Ya sabéis en redes sociales dónde encontrarme, eldomadordecerebros.com y demás. Tenéis el libro, tenéis las cartas, tenéis un montón de cosas y muchas más sorpresas que van a ir saliendo brevemente. Gracias a todos.